En las aguas del río Quila, alrededor de 1829, en lo que hoy es Nuevo México, pero que en aquella época pertenecía a México, nació un niño de la tribu Bedonkohe Apache. No nació como Jerónimo. Su nombre de nacimiento era Goyahue, que en su lengua suele interpretarse como el que bosteza. Era nieto de Maco, un respetado líder apache, y creció bajo las estrictas tradiciones de su pueblo, donde la supervivencia no era un derecho, sino una conquista diaria basada en la caza, la recolección y una resistencia física extrema. Bienvenido al canal La Historia Detrás de la Foto. Desde ya agradecemos su presencia. De Goyahue a Jerónimo, el nacimiento de una leyenda. La vida de un apache a comienzos del siglo XIX estaba definida por el movimiento y el conflicto. Los Bedonkohe vivían en un estado de tensión constante con los asentamientos mexicanos al sur. Para los apaches, las incursiones y el robo de ganado no eran vistos como crímenes, sino como una extensión natural de la guerra y de la subsistencia de la tribu. Sin embargo, para el gobierno mexicano, estos actos eran afrentas que exigían una represalia sangrienta. Goyahue creció en ese ciclo, convirtiéndose en un cazador hábil y con el tiempo en un guerrero respetado dentro de su grupo. Se casó joven con una mujer llamada Alope, por quien sentía una profunda devoción. Tuvieron 3 hijos y vivían en refugios de cuero, siguiendo las migraciones estacionales. El destino de Goyahue cambiaría para siempre el 5 de marzo de 1851. Mientras los hombres de la tribu se encontraban en la ciudad mexicana de Janos para negociar, un destacamento de tropas mexicanas, bajo el mando del coronel José María Carrasco, atacó el campamento apache, que se encontraba desprotegido, en un lugar conocido como Casquillé. Al regresar, Goyahue encontró una escena de horror absoluto. Su madre, su esposa y sus 3 hijos pequeños habían sido asesinados por los soldados. El dolor transformó a Goyahue. No lloró de inmediato. En lugar de eso, permaneció en silencio frente al río, quemando las pertenencias de su familia en un ritual de duelo que sellaría su destino. Años más tarde, describiría aquel momento con una claridad desgarradora. Ya no tenía nada por lo que vivir. No tenía alegría, ni esperanza, ni familia. El único pensamiento que ocupaba mi mente era la venganza. Fue en el campo de batalla, poco después de la tragedia, cuando el mito comenzó. Durante un ataque furioso contra tropas mexicanas, Goyahue avanzaba en zigzag para esquivar las balas, empuñando un cuchillo y un rifle, atacando con una ferocidad que aterrorizaba a los soldados. Presos del pánico, los mexicanos gritaban pidiendo protección a San Jerónimo. ¡Jerónimo! El nombre se quedó. A partir de ese momento, Goyahue dejaba de existir, y Jerónimo nacía. No era un jefe político. Los jefes eran figuras como Mangas Coloradas o Cochise. Jerónimo era algo distinto, un hombre de medicina y un líder de guerra. Creía haber recibido una protección sobrenatural que lo hacía inmune a las balas de los hombres. Esa convicción, sumada a un conocimiento táctico excepcional del terreno desértico, lo convirtió en la pesadilla de la frontera. No buscaba la paz ni los tratados. Su vida se había transformado en una campaña de guerrilla implacable contra aquellos que habían destruido su mundo. El horizonte cercado, la lucha contra el infierno de San Carlos. La década de 1850 trajo una nueva e imparable fuerza a las tierras tradicionales de los apaches, los pálidos provenientes del este. Con la firma de la compra de Gadsden en 1853, los Estados Unidos adquirieron de México una vasta franja de territorio que incluía las tierras de los Bedonkohe y los Chiricahua. Para Jerónimo y sus contemporáneos, las fronteras trazadas en papeles en Washington o en la Ciudad de México no tenían sentido. La tierra pertenecía a quien pudiera sobrevivir en ella. Al principio hubo un periodo de observación cautelosa, pero la paz sería breve y frágil. El punto de inflexión definitivo en las relaciones con los estadounidenses ocurrió en 1861, en el evento conocido como el caso Bascom. Un joven oficial del ejército, el teniente George Bascom,
acusó injustamente al gran líder Chiricahua, Cochise, de haber secuestrado a un niño colono. Cochise, que en ese momento intentaba mantener la paz, fue atraído a una trampa durante un encuentro con los militares. Logró escapar cortando la lona de la tienda, pero sus familiares fueron retenidos como rehenes y asesinados posteriormente. Este error diplomático brutal incendió la frontera y dio inicio a años de guerras intermitentes. Jerónimo, ya consolidado como un estratega de guerra implacable, luchó junto a Cochise y al imponente Mangas Coloradas, aprendiendo que los estadounidenses poseían recursos casi inagotables, pero carecían del conocimiento visceral del desierto. Jerónimo no luchaba por ideologías, sino por la preservación del modo de vida apache, que exigía una libertad total de movimiento. Sin embargo, la política de Washington estaba cambiando. En lugar de convivencia, el gobierno comenzó a imponer una política de concentración. A partir de la década de 1870, se intensificó la reubicación forzada de las tribus en reservas áridas y controladas por el ejército. La más notoria de ellas fue la reserva de San Carlos, un lugar desolado en Arizona que los apaches llamaban los 40 acres del infierno. El suelo era estéril, las enfermedades proliferaban y los alimentos suministrados por el gobierno eran con frecuencia desviados por agentes corruptos. Para un hombre que veía el horizonte como su único límite, la vida en San Carlos era una muerte lenta. Jerónimo intentó adaptarse a la agricultura durante breves periodos, pero la disciplina forzada y la prohibición de sus tradiciones religiosas eran insoportables. Escapó de la reserva varias veces, llevándose consigo pequeños grupos de guerreros y familias, humillando al ejército de los Estados Unidos que, a pesar de su tecnología y número, no lograba capturarlo en las montañas de la Sierra Madre. Fue durante este periodo de confinamiento y rebeldía cuando expresó la esencia de su resistencia. Nací en las praderas, donde el viento soplaba libre y nada interrumpía la luz del sol. Nací donde no había cercas. Esta frase no era un lamento poético, sino una declaración de guerra contra el sistema de control y cercamiento que los estadounidenses intentaban imponer. Jerónimo se convirtió en el rostro de la resistencia apache más radical. Mientras otros líderes aceptaban la derrota o la negociación, él mantenía la convicción de que la sumisión significaba el fin del pueblo apache. Su capacidad para desaparecer en el terreno más hostil de América del Norte lo convirtió en una leyenda viviente, pero también en el principal objetivo del George Crook, un veterano experimentado enviado con la misión específica de poner fin a las constantes fugas de Jerónimo. El escenario estaba preparado para el capítulo más dramático de la historia del Viejo Oeste. El fantasma de la Sierra Madre, guerra de guerrilla y persecución. La paz forzada en San Carlos era una olla a presión a punto de estallar. En 1881, la tensión alcanzó su punto máximo con la aparición de un profeta apache llamado Nakaidoclini, quien predicaba la resurrección de los antiguos jefes y la expulsión de los blancos. Cuando el ejército intentó arrestarlo, se produjo un enfrentamiento sangriento en Sibeku Creek. Jerónimo, temiendo que los líderes sobrevivientes fueran asesinados, lideró una de las fugas más audaces de la historia militar estadounidense. Con alrededor de 70 seguidores, rompió las líneas de guardia y desapareció en las profundidades de la Sierra Madre, en México. El gobierno de los Estados Unidos, humillado por la facilidad con la que Jerónimo evitaba la captura, convocó al general George Crook, conocido como Lobo Gris entre los apaches. Crook era un estratega que comprendía algo que sus predecesores ignoraban. Solo un apache podía cazar a otro apache. Organizó unidades de exploradores apaches, Apache Scouts, para rastrear a Jerónimo en terrenos donde los soldados blancos eran lentos y ruidosos. Jerónimo, sin embargo, era un maestro de la guerra asimétrica. Él y su pequeño grupo de guerreros, que rara vez superaba los 30 o 40 hombres, se enfrentaban a miles de soldados estadounidenses, una movilización significativa del ejército de los Estados Unidos en la época, además de contingentes mexicanos. Aprovechando el terreno a su favor, era capaz de desplazarse rápidamente por regiones áridas y montañosas, atravesando zonas inaccesibles para la caballería y sobreviviendo con recursos escasos. Sus ataques rápidos e impredecibles mantenían la frontera en un estado de tensión constante, aunque él veía sus acciones como represalias necesarias para la supervivencia de su grupo.
En 1883, George Crook finalmente logró localizar su campamento en la Sierra Madre tras una campaña extenuante. Después de negociaciones tensas, Jerónimo aceptó regresar a la reserva de San Carlos. Durante un tiempo intentó vivir como agricultor, pero la desconfianza mutua era demasiado profunda. Rumores de que sería arrestado o asesinado circularon por la reserva y, en mayo de 1885, huyó por última vez. Esta última fuga fue la más desesperada. Durante meses jugó al gato y el ratón con las tropas en las regiones más áridas de Arizona y México. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que los recursos del enemigo eran prácticamente inagotables. En un momento de reflexión durante una de estas persecuciones, declaró: «Mientras el sol brille y el agua corra, este territorio será el hogar de los apaches. Pero ahora, los hombres blancos son como una inundación que cubre toda la tierra». Esta cita reflejaba la dolorosa conciencia de Jerónimo sobre la inevitabilidad histórica que lo rodeaba. La presión sobre Jerónimo no provenía solo de las balas, sino también del agotamiento extremo y de la preocupación por las mujeres y los niños que lo acompañaban. El general George Crook, frustrado por no lograr una rendición definitiva, fue reemplazado por el general Nelson Miles, quien adoptó una postura aún más agresiva. Miles desplegó puestos de heliógrafos, espejos que reflejaban señales de luz, a lo largo de las montañas para rastrear movimientos, creando una de las primeras redes de comunicación y vigilancia en la frontera. Jerónimo estaba rodeado, pero su voluntad de permanecer libre aún no había sido quebrada. El crepúsculo del guerrero: exilio, arrepentimiento y legado. El cerco final a Jerónimo no estuvo marcado únicamente por los soldados, sino por el agotamiento. En septiembre de 1886, le quedaban apenas 38 seguidores, incluyendo mujeres y niños, huyendo de una red de miles de militares. El general Nelson Miles envió al teniente Charles Gatewood, un hombre a quien Jerónimo respetaba, para negociar en Skeleton Canyon, en Arizona. Gatewood fue directo. Los otros chiricahuas, incluida la familia de Jerónimo, ya habían sido enviados a Florida. No había más a dónde huir. El 4 de septiembre de 1886, Jerónimo entregó su rifle a Miles, convirtiéndose en uno de los últimos grandes líderes indígenas en rendirse formalmente a los Estados Unidos. La rendición, sin embargo, estuvo marcada por una promesa incumplida. Miles había asegurado que, tras un corto periodo de exilio, podrían regresar a Arizona. En lugar de ello, Jerónimo y su grupo fueron trasladados en tren como prisioneros de guerra a Fort Pickens, en Florida, y posteriormente a Alabama. El clima húmedo y las enfermedades resultaron más letales que las balas. Muchos apaches murieron en los primeros años de cautiverio. Jerónimo, el guerrero que ningún soldado logró matar, se encontró ahora luchando contra enfermedades como la malaria y la desesperación de un prisionero de guerra. En 1894, debido a la presión de grupos humanitarios y a la necesidad de un clima más saludable, los sobrevivientes fueron trasladados a Fort Sill, en Oklahoma. Fue allí donde la última etapa de la vida de Jerónimo tomó un rumbo irónico y casi surrealista. El gobierno estadounidense comprendió que su antiguo enemigo podía convertirse en una atracción lucrativa. Jerónimo comenzó a ser exhibido en ferias y eventos, como la Exposición Universal de Saint Louis, donde vendía autógrafos, botones de su casaca y fotografías de sí mismo. Se convirtió en una celebridad nacional, frecuentemente asociado con la idea del fin del Viejo Oeste. En 1905, Jerónimo cabalgó en el desfile de investidura del presidente Theodore Roosevelt. Tras el desfile, tuvo la oportunidad de hablar personalmente con él. Con dignidad, pidió que su pueblo pudiera finalmente regresar a sus tierras sagradas en Arizona. Roosevelt se negó, temiendo nuevos conflictos. Jerónimo vivió el resto de sus días en Oklahoma, cultivando la tierra y dictando su autobiografía. Pero el arrepentimiento por su rendición nunca lo abandonó. En una conversación tardía confesó su mayor pesar: debería haber luchado hasta ser el último hombre vivo, nunca debía haberme rendido. El final llegó en una noche helada de febrero de 1909. Jerónimo, ya con cerca de 80 años, cayó de su caballo mientras regresaba a casa y pasó la noche a la intemperie, expuesto al frío. Contrajo neumonía y murió pocos días después, en Fort Sill.
nunca volvió a ver las montañas de Arizona. Aunque murió como prisionero de guerra, su resistencia incansable grabó su nombre en la historia. Jerónimo no fue solo un hombre, sino el símbolo de una era que se negó a desaparecer en silencio ante el avance de la modernidad.